Lucas capítulo 5, les invito hermanos que se pongan de pie y vamos a leer una lectura desde el versículo número 17 en adelante. Pues aquí dice la palabra de Dios, Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a ver este pasaje acerca de estos hombres bajando en presencia al Señor y cuando fue sanado y salvo también. Pero vemos ahora, estamos hablando de clama a mí. Y cuando pensamos en clamando a Cristo y a Dios, vemos que es para ver maravillas. Cuando pensamos en milagros en ese día, milagros que Él hizo, y Él hizo milagros directamente, como el paralítico en Bethesda, como Él mismo entró viéndolo y luego de Él mismo salió ese milagro. Pero también hubo milagros en que fue recomendado por otros. Y cuando pensamos como el agua convertida a vino, Él fue involucrado porque su mamá le involucró en ese milagro. También fueron milagros en que el Señor inició con la ayuda y participación de otros, como en el caso de la alimentación de los 5,000. Fue Él quien alimentó, pero fueron discípulos que estaban dándolo y el muchacho que estuvo también dando para poder empezar ese milagro. Hay milagros de otros pidiendo. Recordar la historia de Bartimeo, como él estuvo gritando y buscando ayuda, y de ese pidiendo, pues es cuando Cristo lo hizo. Y luego milagros de alguien simplemente quitando el milagro, pensando en la señora del flujo de sangre, como ella fue y tocando solo el borde de su ropa, fue instantáneamente sanada. Y vemos que ni por permiso de Cristo fue en eso. Pero en esta historia tenemos un milagro que está iniciado por otros. Vemos hombres ahora que están preocupados por su amigo. Hombres quienes vieron la necesidad en otros, que ellos mismos se incomodaron para hacer algo, hicieron el esfuerzo y lo trajeron a Cristo, y después fue Cristo quien los sanó. Pero vemos ahora que está hablando de eso. Cuando pensamos, clama a mí. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Clama a mí para ver las maravillas en nuestra vida. Hermano, cuando pensamos en eso, quiero estar viendo algunas cositas de este pasaje que debemos estar clamando a Dios para la ayuda en la vida. Vean primeramente su ministerio, el ministerio de Cristo. Aquí en versículo 17 dice: aconteció un día que Él estaba enseñando. Por la primera cosa que vemos, hermanos, es Él enseñando. Su ministerio fue un ministerio de enseñanza. Imagínense, hermanos, Cristo enseñando.
Él hablando del cielo, de donde Él venía. Él hablando de la tierra que Él creó. Él hablando de la humanidad que Él conoció más que nosotros nos conocemos. Y algo increíble pensando como Cristo enseñando a la gente cuando Él vivía aquí en ese mundo. Vemos, hermanos, nuestro primer mandato que vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos, hermano, nuestro primer mandamiento es el mismo mandamiento que vemos en la vida de Cristo. Su ministerio enseñándonos. Vemos que su mandato para nosotros es enseñándoles. Porque cuando estamos enseñando y predicando y ganando, estamos haciendo exactamente lo que Cristo hizo cuando vivía aquí en este mundo. Pero vemos que Él estuvo enseñando. Segunda cosa que vemos, hermanos, su ministerio es Él estuvo enfocado. No solo enseñando, sino ahora también enfocado. Él estuvo preocupado por su bien. Cuando vemos el bien de ese hombre, primeramente, Él habla a su alma. Vemos que primeramente Él le salva antes que le sana. Hasta que los fariseos estuvieron enojados por el cual que fue Él quien estuvo perdonando sus pecados. Hermanos, vemos que Cristo primeramente su preocupación fue hacia el hombre. Dice la Biblia en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, si damos y proveemos por lo físico y no por lo espiritual, vemos que no estamos proveyendo nada. Porque esta vida está corta, esta vida tiene un fin. Si morimos ahora o después no es muy diferente, pero la eternidad es larga. Y por eso vemos que su preocupación empezó con lo espiritual, enfocado en lo que fue interesante. Hermanos, su ministerio era personas. Todo lo que hay en este mundo es preparativo por lo que sigue después de esta vida. ¿Por cuánto tiempo durará esta vida? ¿70 años, 80 años, 90 años? ¿Por cuánto tiempo vamos a pasar aquí? Ahora también, ¿cuánto tiempo hay en nuestra vida después de esta vida? Hay unos que piensan que vamos a morir igual como animales. Simplemente aquí están, cuando se mueren, se acaban y es todo lo que hay. Pero hermano, viendo el diseño de este planeta, vemos ahora la complejidad de la vida, en donde hay una creación y también hay un creador. Entendemos que hay mucho más a esta vida de lo que nosotros vemos. En su corazón sabe mejor que lo que dicen los hombres. Uno puede tratar de enseñarle la evolución, enseñarle que usted no vale por nada, que es desechable, pero nosotros en el corazón sabemos mejor. Dios nos dio un alma que es diferente que los animales, diferente que las bestias. Él nos dio algo que entendemos que es diferente que lo que hay en eso, la creación de nuestro Dios. Hermanos, el ministerio hoy es ustedes. Yo estoy pensando mucho en estos días esto. Cada uno va a pasar la eternidad en un lugar. Ese lugar puede estar allá en el cielo, o puede estar en el infierno. Dios tiene un lugar para nosotros. Cristo está interesado en Dios. Dios le ha puesto aquí para aprender más de lo que Él quiere decir en nuestras vidas. Pero vemos la primera cosa, es que Él está hablando, y esa cosa es su ministerio. Pero vemos su ministerio. Segunda cosa que vemos, hermanos, aquí en versículo 18, encontramos el milagro. Dice, sucedió que unos hombres que le traían en un lecho, un hombre que estaba paralítico. Ahora, vemos, hermanos, este milagro. Primera cosa que vemos de ese milagro fue un paralítico. Un paralítico es uno que no podía andar solo, que necesitaba ayuda en cualquier cosa. Sus piernas no funcionaban.
Él no pudo hacer lo que era necesario para vivir en este mundo. Pero vemos que uno en necesidad y necesidad de ayuda en su vida. Por eso un hombre sin ayuda y sin ayuda vemos que él no pudo encontrar nada. Pero el deseo de Cristo no fue cumplido en él. El deseo de él era sanar la gente. Versículo 17, vemos que él estuvo puesto para sanar. Ahora, Cristo quiere sanar, Cristo quiere salvar, pero si no está la gente buscándole con él, él no le va a sanar, no le va a salvar. Entendemos, hermanos, que es por la locura de la predicación que Dios ha escogido que nosotros promovemos el evangelio. Por eso, si no está predicado el evangelio, no vendrá la salvación a esa persona. Porque vemos, hermanos, ese paralítico, y el mundo hoy en día está en necesidad. El mandato está muy claro. Dice en Marcos 16:15, predicad el evangelio a toda criatura. Vemos que Dios tiene su plan para esta humanidad. Su plan es predicar. ¿A quiénes? A todos. ¿A todo de dónde? Aquí no, a todo el mundo. Toda criatura, toda persona debe oír acerca del evangelio del Señor. Es su ministerio, es el milagro que Él quiere hacer. Dice, hermanos, aquí en Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues vemos, hermanos, que hay una cadena de eventos. Para que yo escuche, necesito un predicador. Un predicador para que predique, necesita su llamamiento. Para poder venir a mí, necesita que alguien le envíe. Pero vemos la cadena de eventos que llega hasta el año 2020, que estamos aún predicando el evangelio. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Vemos, hermano, la necesidad que fue grande. Un paralítico, pero también hubo hombres que procuraban llevarle adentro. Muy interesante. Vemos, hermanos, solo un hombre. Ese hombre tenía necesidad, pero esa necesidad no le ayudó menos que alguien le ayudara. Por eso vemos que él estuvo allí acostado. Cristo está en una casa sanando. Este hombre afuera, con Cristo adentro, no le ayudó para nada. La forma que era alguien procurando. Alguien no solo que quería, sino que quería hacer algo más. Buscaba manera en vez de pretextos. Si pueden imaginarse, hermanos, ellos encontraron a Cristo y llegaron primeramente a la puerta y no pudieron entrar a la puerta. Y por llegando allí no pudieron entrar, ¿qué vamos a hacer? No fue detenidos por las dificultades en hacerlo. Muchas veces pensamos, pues, pastor, estamos haciendo todo lo que podemos. Pues tal vez no. Tal vez hay cosas más que podríamos estar haciendo, pero no procuramos como ellos procuraban. Ellos querían hacer algo más de lo que era lo ordinario. Subieron al techo. Hizo algo que no fue permitido. Hicieron algo hasta sin permiso. Rompiendo, levantando techo. Hermanos, hoy en día hay una cuarentena y necesitamos buscar manera en este tiempo. Por eso, hermanos, están predicando en Facebook, estamos en live stream, estamos buscando manera para traer el evangelio a la gente. Hay una manera. Por eso buscaban manera. También ellos obedecían a Dios. Vemos, hermanos, el principio. Dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermanos, hay un principio. Vamos a obedecer a Dios. Hoy en día estamos en cuarentena. Hay una pandemia ahora en todo el mundo. Hay muchas restricciones que tenemos ahora. Pero, hermanos, la cosa más importante es que empezamos con ese principio. Mejor obedecer a Dios
que el hombre. Pues lo que Dios nos dice es donde empezamos. Pero no solo hay un principio, también hay sabiduría en cómo aplicar ese principio. Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, en Jerusalén vemos que el gobierno estuvo en contra de la iglesia y en contra de los creyentes. Pero dice que ellos tuvieron favor con Dios, pero también con el hombre. Es la sabiduría. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en este momento? Es algo necesario obedecer a Dios, pero buscar la manera sabia para hacerlo. Vemos, hermanos, otra cosa muy interesante. Cuando pensamos en la salvación, siempre entendemos que mi fe es la única que me puede salvar. Por eso, cuando yo hablo de mi salvación, es cuando yo apliqué mi fe en el Señor Jesucristo. Ahora, yo no puedo hacerlo para otro. Cuando mis hijos se criaron, yo no dije a mi hijo, yo voy a hacerme salvo para ti. No, yo no pude. Él tuvo que escoger, tuvo que aceptar a Cristo. Cada uno se aplica su propia fe. Pero si no se aplica esa fe, será condenado. Pero una cosa interesante en nuestro texto. Vemos aquí lo que dice en versículo número 20. Aquí estamos en Lucas 5:20. Dice, al ver él, hablando de Cristo ahora, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, hay que entender, hermanos, hay fe que salva. La salvación personal viene de la fe personal. Pero, hermanos, la fe de la persona o del creyente provoca la salvación de otro. Por ejemplo, mis hijos otra vez. Yo puedo decir a mis hijos, yo no puedo ser salvo por ti. Yo no puedo tomar la decisión que tú tienes que tomar, pero tú puedes ir a la calle, a cualquier iglesia, a cualquier lado, y luego puedes aprender lo que tú quieras, y luego pueden salir incrédulos. O yo puedo de mi fe decir, hijo, yo te quiero ayudar, yo te quiero enseñar, yo te quiero predicar. Y luego mi fe puede provocar la fe de ellos. Es lo que vemos en esta historia. Cristo está sanando, un hombre empieza a bajarse en medio. Dice la Biblia que Cristo, viendo la fe de ellos. Hermanos, esa fe es una fe activa. Muchas veces queremos poner la palabra pasiva cuando hablamos con la fe. La fe no es pasiva, la fe es activa. Pasiva significa que no hace nada, yo solo creo. Hay muchos que viven así. Ese pastor, usted tiene su creencia, yo tengo la mía. Déjeme a mí y yo leo a usted y así vamos a andar en paz. Y muchas veces perdemos porque no tenemos una fe que hace algo en la vida. Cuando hay una fe verdadera, se convierta de algo pasiva hasta algo activo. Ahora, mi fe me obliga a ganar almas. Mi fe me obliga a predicar el evangelio. Mi fe me obliga a cambiar en mi vida. Por eso esa fe no es una fe pasiva, sino una fe activa. Por eso Cristo está viendo a ese hombre, pero ve la fe de aquellos. Y en la fe de ellos, ahora él habla a el que está en la cama. Por hermanos, cuando nosotros vamos tocando puertas, ganando almas, una persona llega a la gracia salvadora, la fe nuestra produce la fe en esa persona. Ahorita al final de ese culto voy a darle oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Dios te quiere salvar. Dios tiene un hogar en donde Él te puede llevar. Dios tiene algo para cambiar la vida, pero si no le aceptes, no puede tener la vida que Él quiere que tengas. Por eso vemos, hermanos, fue una fe activa en la fe de aquellos hombres. Vemos, hermanos, la prioridad. Ahí en Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, hermanos, en versículo 20 encontramos el alma.
en versículo 24 vemos la palabra cuerpo. Por eso, hermanos, vemos que el alma primero. Por eso el primero ve al hombre. Obviamente el hombre es paralítico, pero en vez de ver su problema físico, él vio su problema espiritual. Le habló primero en lo espiritual y después del lado físico. Aquí la cosa, hermanos, viene la queja. Los hombres murmuraron, los hombres en contra de lo que decía el Señor Jesucristo. Pero vemos que está ahí. Número 3, hermanos, vemos los que murmuran. Los que murmuran. Siempre hay los que están en contra. Versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Murmuran. Me sorprende cuánto odio y cuántos los que están en contra en este mundo. Nosotros en nuestra página de Facebook siempre traemos mensajes, palabras sanas, algo para ayudarle, pero siempre hay los que escriben cosas malas en nuestra página. El odio es lo que está pasando, murmurando. Cristo haciendo algo bueno y el hombre está en contra. Nosotros predicando la vida eterna y los que quieren hablar en contra. Es igual que ellos. Por eso vemos que estaban murmurando o hablando en contra de lo que Cristo estaba diciendo. Por eso los que están en contra. Cristo hace algo, pero siempre hay los que están descontentos. Hermanos, vemos esto en toda la historia. Vemos a Adán y Eva. Adán tiene todo lo que hay en el huerto, menos un árbol. Y él escogió un árbol en contra de lo que Dios le había dicho. Lo vemos con Caín. Caín obedece, que me traigas la ofrenda aceptada, pero en vez él hizo algo en contra. Vemos Moisés en su vida, él en un tiempo estuvo en contra de la voz de Dios. Vemos hasta en Saúl fue puesto como rey en Israel, pero estuvo en contra. Por eso, hermanos, los que andan en contra, los escribas y los religiosos eran los que estaban en contra. Hermanos, ¿quiénes deben estar más a favor que uno que dice que cree en Dios? ¿Cómo es que alguien que escucha el evangelio y empieza a andar en contra del evangelio diciendo que ama a Dios? ¿Quiénes son aquellos que escriben en Facebook hasta malas palabras en contra de nosotros al nombre de su religión? Están los que deben estar contentos con lo que está diciendo Dios, están en contra de lo que Dios está diciendo. Muy curioso lo que pasaba en eso. Hermanos, he visto muchos que deben estar contentos, pero en vez murmurando. Cuando Cristo cambia vidas, debemos estar contentos. Hermanos, cuando vemos unos que antes eran ladrones y ahora ellos ofrendan. Yo puedo darle una lista de los que conocí. Los que conozco que son así. Antes buscaban como ratero, pero ahora ofrendan. Hermanos, es algo bonito. Antes quisiera hacer daño a otro y ahora ayuda. Lo que hace Cristo en nuestras vidas. Los fariseos andan en contra de Cristo. Hermanos, los que andan en contra de Cristo son fariseos. Son los que están en contra de la obra de Dios. Los que están en contra de Cristo están en contra de Dios. Punto de parte. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, los fariseos, andando así, están en contra de Dios. Dice en Juan 10:30, muy interesante aquí. Dice: yo y el Padre uno somos. Cristo hablando. Él está diciendo: yo y el Padre uno somos. Ahora, la religión dice que no es cierto. Otra religión dice: no es cierto, no creo, pastor, eso no es cierto. Es lo que dijo Cristo. ¿Están de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Es lo que dice la Biblia: yo y el Padre uno somos. Pero vamos a ver ahora lo que dijo Dios. En capítulo 16 de Juan, versículo 27, dice: el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído
que salí de Dios. Vemos que Él está hablando en eso, recordando la vez en la transfiguración, cuando la voz del cielo dijo, es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero Dios mismo está diciendo, mi Hijo está hablando en mi lugar. Pero vemos, hermanos, ellos acusaron a Cristo de blasfemia. Y hermanos, en acusar a Cristo de blasfemia, blasfemaron. Cuando uno dice Cristo no es el camino, blasfeman. Cuando uno dice Cristo no es el camino, estar en contra no solo de Cristo, sino también de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien envió a su Hijo al mundo para salvar a este mundo. Pues en contra de Él, está en contra de Dios. Pero vemos, hermanos, que los que murmurando, los que están en contra de Cristo, Cristo mostró su poder. ¿Cómo mostró su poder? Pues le sanó. No. Vemos, hermano, primeramente, Él mostró su poder en conocer sus pensamientos. Yo no puedo saber lo que piensa uno. Y yo tengo cuidado de no juzgar los pensamientos de otro, porque yo no soy Dios. Solo ellos y solo Dios conoce sus pensamientos. Pues vemos que Cristo está mostrando su deidad. Él conoció sus pensamientos, su poder. Segundo, Él le sanó. Le salvó. Tus hijos, tus pecados te son perdonados. Y luego viene, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o sanar? Y ellos pensando, no, pues sanar. Sanar es más difícil porque aquí lo vemos. Sabemos que ese hombre ha sido paralítico por vida. Sabemos que nunca jamás había caminado. Eso es la prueba. No, hermanos, la prueba es que nos da la vida eterna. Pero para probarlo, Él lo levantó. ¿Qué vemos, hermanos? La autoridad en Cristo y su poder mostrado. Conociendo sus pensamientos, mostraba quién era. Salvándole, mostraba quién era. Y últimamente, levantándolo, pues Él mostraba quién era. Pero vemos, hermanos, que Él es así. Ellos acusando fueron culpables. Cristo mostró su poder. Y luego, hermanos, vemos ahora que los que no están contentos, no estaban contentos con lo que Dios les había hecho. Aquí, hermanos, viene la pedrada. No estaban contentos con lo que Dios les había hecho. Cristo vino salvando. Y nosotros como cristianos pensamos, pues, hermano, no hay nada malo en eso. Y pensamos, pues, hermano, Dios está haciendo algo bueno con ellos. Pero vamos ahora a hablar a nuestras vidas. Muchas veces Dios nos pone en camino que está difícil. Hermanos, con esta crisis en que estamos hoy en día, está difícil. Me llegó una carta de un misionero la semana pasada y él me dijo que en su pueblo hay gente que está muriendo de hambre. Ya tienen 40 días de cuarentena. No han podido comprar nada de nadie. Y hay gente que literalmente ya no tiene nada en la casa y están muriéndose de hambre. Hermanos, cuando vemos eso, Dios está haciendo algo en nuestra vida. Él está pasando a nosotros en un camino desconocido. Pero muchas veces andamos descontentos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha dado la vida. Hay cosas fuera de nuestra habilidad. Y hoy en día estamos viviendo en esas cosas, en esos tiempos. Mi oración, Señor, te pido que nos cures. Señor, te pido que tú nos bendigas. Señor, que te pido que tú nos des. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no merecemos mejor que tenemos. No merecemos la curación. No merecemos mejor vida. No merecemos comida para comer. Nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores que hemos rechazado el camino de Dios. Hermano, yo no pido a Dios por lo que debemos tener. Yo le pido a Dios por la misericordia. Señor, merecemos peor de lo que tú estás dando ahora. Pero debemos estar conforme a la vida que Dios nos ha dado. Por eso los fariseos descontentos, no les gustó.
nosotros muchas veces descontentos, no nos gusta lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por hermanos, que está mal en eso, no hubo nada mal, pero ellos pensaron que porque ellos quisieron algo diferente. Vemos, hermanos, del lado de ellos, muchas veces en nuestra vida vemos lo que nos falta en vez de lo que tenemos. Bueno, nos falta trabajo, nos falta dinero, nos falta a veces hasta comida. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Pues tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos un hogar celestial, tenemos un lugar donde no va a haber falta, calle de oro. ¿Qué tenemos? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tenemos un gozo que aunque sufrimos, tenemos un gozo que el mundo no entiende. El mundo sufre igual, pero sin la presencia de Dios. Nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces estamos consumidos con orgullo y egoísmo. Pensamos que merecemos más que lo que tenemos. Y sin darse cuenta, nos convertimos iguales a los fariseos que estaban en ese día, no conforme con lo que Dios estaba haciendo. Pero muchas veces andamos no conformes con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso murmurando en contra de eso. Última cosa que quiero que veamos, hermanos, es la maravilla. La maravilla. Versículo 26, hermano, dice: y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto maravillas. Esa es maravilla, hermano. ¿Qué vemos? El asombro. El asombro. Asombro viene, hermanos, de temor. Temor como respeto. Temor cuando entiende la magnitud de Dios. Hermanos, para mí estoy emocionado, no pensando en mi salvación, emocionado pensando que un día Cristo viene por nosotros y Él nos va a llevar a su lugar. Es algo emocionante que tenemos hoy en día. Asombro viendo todo lo que está haciendo Dios en eso. Asombro viene cuando ve la realidad de Dios. No es Dios de otro, no es Dios de su padre, sino su propio Dios. Cuando yo fui niño, mi padre creyente